All right. Entendí esas señas, hermano. El buen entendedor, pocas palabras. Ok, ya estamos dentro, hermano. Ya estamos en la clase. Entonces, vamos a comenzar. Vamos a comenzar con una oración. Como dije, ustedes no me ven porque no tengo mi cámara puesta, porque está aquí oscuro, pero yo sí los estoy viendo a todos. Entonces, pues vamos a comenzar con una oración. Y para eso voy a pedirle a nuestro hermano Miguel Ángel Monruy. Hermano, ¿puedes dirigir una oración para comenzar? Sí, hermano. Vamos a inclinar nuestros rostros en son de reverencia. Amoroso Padre Celestial, que moras en el cielo, en la tierra y en el corazón de cada uno de tus hijos. En esta noche, Padre, te pedimos bendigas a todas las familias aquí representadas. Bendice, Padre, a tu iglesia. En esta noche en particular, Padre, te pedimos que tú seas con todos nosotros para poder entender la clase de nuestro hermano Victorino. Sabemos, Padre, que esto es una retroalimentación para nuestro beneficio, para nuestra espiritualidad, de manera, Padre, que podamos crecer espiritualmente y crecer a la estatura de la plenitud de Cristo. Gracias, Padre, por todo lo que nos das, pero también por las cosas que tampoco nos has dado. Cuídanos, prepara nuestra mente, prepara nuestro corazón, Padre, para escuchar esta clase en la cual nos va a servir mucho de edificación. Gracias, Padre, por todo. Todo te lo pedimos en el sagrado nombre de tu Hijo Cristo Jesús, Señor. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces estamos entrando en primer libro de Samuel, capítulo 17 y 18, donde vamos a terminar ya la lección número 8. El capítulo 17, mis hermanos, es uno de los capítulos más impactantes de toda la historia de la Biblia. No digo el más, es uno de los más del Antiguo Testamento, porque vemos ahí ahora cómo va a resurgir ahora el rey de acuerdo al modelo de Dios, de acuerdo al corazón de Dios. El rey, de acuerdo al corazón del hombre, va a sucumbir, como siempre. Pero cuando es alguien escogido por Dios, solicitado por Dios, es alguien que va a cumplir grandes cosas, grandes proezas en la historia de la vida, de la humanidad. Ok, entonces aquí comenzamos con 1 Samuel capítulo 17 y voy a leer un poquito nada más. Dice: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Elá y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Ok, entonces va a empezar una guerra histórica, hermanos, o va a continuar más bien una guerra histórica. Los hijos de Israel contra los filisteos. Esa guerra no ha acabado hasta este momento. Todavía el pueblo de Israel está en guerra contra los filisteos, pero ahora ya no se les llama filisteos, ahora son la región o los palestinos. Los palestinos es una descomposición de alguna manera de la palabra filistea. Entonces, ahora podríamos decirlo en nuestros tiempos, el pueblo de Israel está peleando contra Palestina, contra los filisteos. ¿Ok? Y vemos aquí un hombre muy impresionante de parte del pueblo de los filisteos. Un hombre de gran altura, un hombre muy fuerte, un hombre muy poderoso, con poder de hombre. Sin embargo, se va a encontrar con otro hombre llamado David. Antes de ese enfrentamiento, vemos un fenómeno que todavía ocurre en la actualidad. Un fenómeno que ocurre en aquellos hombres y mujeres que no han comprendido de parte de quién está, no, quién está de parte de nosotros. ¿Alguien puede leer el versículo 11, por favor? Dice: oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron
y tuvieron gran miedo. ¿Qué no sabía Saúl que él era impuesto por Dios? ¿Qué no sabía Saúl que Dios, cuando estamos de su lado, él nos va a dar la victoria? Tuvieron gran miedo. ¿Por qué tuvieron gran miedo? Había caído de la gracia, hermano. Porque nuestro Dios ya se había alejado de Saúl. Pero el pueblo de Israel no sabía esto. Ya Y habían no dejado solamente de Saúl, confiar en Dios. no, todo el pueblo tenía miedo. ¿Cuál era la razón de su miedo? ¿Cuál era la razón de su miedo? Ver a Goliat, lo grande que era. La presencia de Goliat. Porque vieron con los ojos naturales, vieron la altura de ese hombre llamado Goliat. ¿Recuerdan la historia también de Reyes más adelante que vamos a ver? Algunos ya las leyeron seguramente. Cuando estaba Eliseo con su siervo en Samaria y el rey de Asiria manda por él y sitian todo Asiria y toda la ciudad está rodeada por un gran ejército. El siervo de Dios, el siervo de Eliseo, está temblando de miedo. Y Eliseo dice, Señor, ábrele los ojos para que pueda ver. Y cuando Dios escucha la oración, le abre los ojos a Giezi, que es el siervo, y puede ver que efectivamente están rodeados de hombres de a caballos. Pero aquellos mismos también están rodeados por un ejército de a caballo y con carros de fuego. Lo que el pueblo de Israel no alcanzó a ver es eso. Que es verdad, este hombre era muy grande, era de casi 3 metros de altura. Y toda su indumentaria era tan pesada como decía el hermano Arturo hace poco, tanto como el mismo peso de David. Pero entonces, aquí nosotros necesitamos aprender algo, hermanos. En la vida vamos a enfrentarnos con muchos gigantes, con muchos obstáculos. Pero si los enfrentamos con miedo, vamos a perder. Vamos a perder. Y vamos a leer un poco acerca de esta historia. El pueblo de Israel, junto con su rey, está temblando. El pueblo de Dios está temblando. Y esto Dios no lo puede permitir. Esto a Dios no le agrada. Es como si no tuvieran fe en él. ¿Y recuerdan cuál es el concepto de la fe? ¿Qué es la fe? Pues, La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Exactamente. Esto es lo que ellos no tenían. Lo que no tenían ellos era fe. Pero hubo uno entre ellos que llegó de pronto, que no era del ejército, que no era soldado, y fue voy a llamarle por coincidencia, pero ustedes y yo sabemos que en Cristo no hay coincidencias. Dios tenía una cita con David allá en el lugar de la batalla. Dios tenía una cita para que David llegara y escuchara aquel desafío que ese hombre le estaba haciendo al pueblo de Israel. ¿Cuál fue el desafío que les decía a Goliat? ¿Quién lo quiere leer? ¿cuál versículo? ¿Qué era lo que dijo Goliat? ¿Quién lo quiere leer? Versículo 8. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de la batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged dentro de vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado el campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? El versículo 24 dice, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre,
Otra vez voy a leer. Todos los hombres de Israel, todos los varones de Israel, todos los soldados de Israel que veían a aquel hombre, ¿qué hacían? Versículo 24. Huían. Huían de su Huían de su presencia. ¿Cómo es posible que, Tenían temor. claro, cómo es posible que el ejército de Dios huya de sus enemigos, que podrían ser muy poderosos, pero nunca tan poderosos como el ejército de Dios? Eso no lo entendían. Eso no lo podían comprender. Pero ahora con ustedes, por favor, ayúdenme y cuéntenme la historia. ¿Qué pasó después? Yo estoy seguro que ustedes ya lo leyeron. A ver, ¿qué pasó después que este hombre dijo, preséntenme a uno para pelear con él? Apareció David en la escena Ujú. y le pidió al rey que lo dejara pelear contra Goliat. Exactamente. Dice el versículo 32. El 26 dice, entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Ujú. Hermano, y el 28 también. ¿Y qué dice David? ¿Qué dice el 28? Dice, y oyendo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y malicia de tu corazón. Para ver la batalla has venido. O sea, como que lo vieron muy pequeñito. Como que lo vieron muy pequeñito, como que ellos mismos lo descalificaron. Pero, ¿qué estaba pasando ahí? Hermanos, recuerden esto. En Dios no hay coincidencias. No fue ninguna coincidencia que Isaí manda a David, al menor de sus hijos, a saber de sus hijos mayores que estaban en la batalla. Era parte del plan de Dios. Nada en esta vida es coincidencia. Y entonces David escucha eso, pero voy a saltarme hasta el versículo 32, cuando David ya había sabido que este filisteo estaba en el pueblo de Israel. Versículo 32 dice, y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. No tengan miedo. Recuerden, hermanos, que el miedo es el que nos paraliza y nos impide pensar adecuadamente. El miedo es el que nos bloquea todos los sentidos. Ya les he citado algunas veces y lo quiero repetir ahora. ¿Recuerdan a Jesús cuando vio a sus discípulos y les dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 14, ¿sí? Dice, no desmaye su corazón. Pregúntale, por favor. Porque estaban preocupados. Porque hermanos, cierren su micrófono para que no haya interferencia, por favor, hermanos. A ver, voy a silenciar a todos. ¿Ok? Si alguien quiere participar, levante su mano y yo le doy la participación. Inmediatamente lo apaga. Entonces, David, él tenía bien claro quién era. David ya estaba preparado. Dios ya lo había preparado. Dice, no desmaye su corazón. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Llega David, un joven apuesto, un joven rubio, pero definitivamente no era tan alto, ni era tan fuerte, ni estaba armado como estaba armado este Goliat. Y se para delante del rey y le dice, no se preocupen, yo voy a pelear contra ese filisteo. El rey Saúl lo vio y se puso feliz.
¿Cuál piensan ustedes que fue la reacción de Saúl cuando lo vio? Cuando David le dijo, no se preocupen, yo voy a pelear con él. Un tipo de mofa, de reírse, me imagino yo. Ahí en el versículo 33 está la respuesta. Exactamente. Y le dice, no podrás ir tú contra aquel filisteo. Lo descalificó inmediatamente. Ese es el primer error que hacemos, hermanos, cuando vemos a través de los ojos carnales. Filisteo, hombre alto, de más de 3 metros, muy armado, muy fuerte, muy experimentado en la batalla, y David, un hombre joven, sin experiencia en la batalla, y entonces lo descalifica. Pero recuerden una cosa, y esto, hermanos, grábenselo, porque eso les debe servir para una clase, una enseñanza, una predicación. Mientras el hombre te puede descalificar, Dios te está avalando. Dios te está empujando y te está diciendo, tú puedes. Saúl, el rey, le dijo, tú no podrás. No vas a poder ir contra ese filisteo. No vas a poder pelear con él. Tú eres un muchacho y eres un hombre de guerra desde su juventud. El rey descalificó inmediatamente a David. Su papá, vean cómo a David ya lo había descalificado primeramente su papá para ser rey. No, David no. Está muy pequeño. Sus hermanos lo descalificaron totalmente para ser parte del ejército. Tú has venido a reírte, no has venido a pelear. Ahora el rey lo vuelve a descalificar. Les hago una pregunta, hermanos. ¿Alguna vez alguien, ya sea en la iglesia, en su trabajo, los ha descalificado? Les ha dicho, no, tú no vas a poder. ¿Sí o no? Platíquenos esa historia. Tienen 3 minutos para platicarnos esa historia. A ver, ¿quién se quiere animar a compartirnos la anécdota de que alguien los descalificó? Yo. ¿Nadie? Bueno, les voy a pasar a Víctor. Él quiere platicarnos una historia de alguien que los descalificó. Hola, buenas noches. No. ¿Escuchan todos? Sí. Ok. Cuando yo estaba en mi servicio social, me gané una beca para hacer un estudio. Y cuando las personas, maestros, algunos otros profesionales se enteraron, lo primero que me dijeron es, tú no tienes el nivel para entrar en este estudio. Y pues la verdad, me desanimó un poco, pero eran personas que tenían 20, 30 años de experiencia y tenían razón. Y mi lógica fue, ok, no tengo la experiencia para entrar al estudio, gracias a Dios, no lo voy a dar yo, no voy a ser yo el profesor. Yo voy a aprender y de lo que se ve, aunque me falte mucho para entender, voy a ser el que más aprenda. Ya me voy. Ok. Gracias, hermano, por compartir. ¿Alguien les ha descalificado? Sí. A ver, ¿quién quiere compartir su historia? Como también en la iglesia, ¿no, hermano? Sí, definitivamente. Ajá, cuando uno quiere seguir a lo mejor un poco más adelante, instruirse más y dicen, yo lo vi así, por ejemplo, cuando te dicen, buscas de Dios, lo vas a encontrar. O sea, pero no lo dicen así como que pues, vas a salir adelante, vas a echarle ganas, sigue adelante en tu estudio, instrúyete. No, pero ya lo dicen como para tumbarte, ¿no? Como burla, no lo sé. Yo así lo siento. Sí, definitivamente. Te quieren desanimar, quieren hacerte caer. Imagínense si David hubiese escuchado las palabras de Saúl, tú no vas a poder. Estás descalificado. No vas a poder.
prácticamente le dijeron, solamente mírate tú y mira al gigante. Vas a perder. Pero aquí recuerde que es una historia que nos va a enseñar a que, hermanos, seguramente no los quiero desanimar, pero seguramente alguien los va a descalificar. Alguien nos ha descalificado en algún momento de nuestra vida. Pero aprendamos de David. David, aunque le dijeron tú no vas a poder, David tenía su confianza puesta en Dios. El mismo Pablo le dice a Timoteo que nadie tenga en poco tu juventud. Y cuando alguien a ustedes, hermanos, les diga, no estás preparado, no estás preparada, no estás calificada, todavía no puedes, ¿sí? Ustedes sigan adelante. Pero vean la historia de David y de Saúl. Dice, no vas a poder. Pero versículo 34, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león y un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. ¿Qué es lo que está haciendo David? Está trayendo delante de la presencia del rey sus victorias. Seguramente David en su vida tuvo derrotas, pero las derrotas, hermanos, y seguramente como todos ustedes, yo incluido, en la vida hemos tenido derrotas. Pero para seguir adelante, nuestras derrotas necesitamos dejarlas en el pasado y aprender que no nos quedamos tirados, que nos sobrepusimos y nos levantamos y seguimos adelante. David, cuando se sintió apabullado por el rey, puso delante del rey no sus derrotas, puso delante del rey sus victorias. Todos tenemos derrotas en algún momento de nuestra vida, pero también todos tenemos victorias. Todos hemos luchado algún día y hemos vencido. Pues cuando alguien te quiera desanimar, cuando alguien te quiera devaluar, cuando alguien te quiera descalificar, preséntale tus victorias. Preséntale, sí, que tú es verdad, has caído, pero has triunfado en muchas ocasiones. ¿Por qué? Porque las derrotas no son otra cosa más que preparaciones para alcanzar la victoria máxima, que es llegar al cielo. Entonces, David le presenta sus victorias y a Saúl no le quedó más que decir, ok, adelante. Cuando tú presentes tus victorias delante de quien te desanime, no les va a quedar más oportunidad, más momento que decir, bueno, pues adelante entonces. Y luego el versículo 38, Saúl no estaba convencido, sino más bien, pues le siguió el camino a David. Le dice, versículo 38 y 39. ¿Alguien lo puede leer? Yo, hermano. Adelante. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba, y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Ok. Estos dos versículos nos dan otra lección. Tú y yo, bueno, a ver, quiero ver si ustedes ya la descubrieron. ¿Cuál es la lección que nos está enseñando aquí el libro de Samuel? En estos dos versículos. A ver. Hermano, pues adelante. lo que yo entiendo es que cuando Dios tiene un objetivo para nosotros o nosotros queremos hacer algo, pero a pesar de las dificultades que otros nos pongan, primero, bueno, en el capítulo 37, el ejemplo es tener fe en Dios. Decir, él decía, Dios me va a hacer salir victorioso en esta ocasión. Y la otra es quitar las cosas que nos estorban, ya sea material o incluso las personas que están estorbándonos en el camino, en el objetivo que Dios tiene para nosotros. Amén. Muy bien. Anne Juliet, ¿cuál es la lección que tomarías de estos dos versículos?
Buenas noches, hermano. La verdad que justamente acabo de analizar eso mismo que acaba de decir el hermano. Ok. A ver, hermano Jimmy, ayúdale a Juliet. Yo, hermano. A ver, hermano Miguel, pues. Bueno, Romanos 8:28 dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. También 1 Corintios capítulo 1 y en el versículo, bueno, también puede ser 1 Corintios capítulo 15, versículo 57. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ok. Bueno, en David tenía bien claro que iba a tener la victoria. No importa cómo era su enemigo. Su enemigo, evidentemente, ante los ojos de los hombres era un hombre poderosísimo. Pero David tenía convicción y tenía fe. Pero, ¿qué hubiera pasado si David se hubiese enfrentado con las armas que Saúl le estaba poniendo? Pues iba a perder. ¿Por qué creen que iba a perder? No era algo que él usaba frecuentemente. Hubiera él sido derrotado porque no había practicado con esa vestimenta. Muy bien. ¿Qué más? No era lo que él iba a usar, hermano, era cuando él dijo en el nombre de Jehová de los ejércitos. No. Hermano Victorino. Sí, Michelle. Hermano Victorino, ¿puedo hacer un comentario? Claro, claro. Sí, es que uno conoce muy bien las herramientas que le son útiles. Entonces, de hecho, Dios nos da a nosotros alguna forma de entender que Él está siempre con nosotros. Yo creo que incluso hasta antes de que seamos parte de la iglesia, a través de nuestra vida común, vemos cómo Dios nos da señal, ¿verdad?, de que nos quiere junto con Él. En el caso particular, ¿verdad?, con David, ¿de dónde salió esa fuerza para derrotar a ese oso? ¿De dónde salió esa fuerza para derrotar a ese león, ¿verdad?, con sus propias manos, ¿verdad? ¿De dónde tomó esa destreza para mover su instrumento de ataque, ¿verdad? Exacto. Entonces, esa forma de vida que Dios nos va ilustrando, ¿verdad?, señalándonos de qué nos espera para coincidir en un camino, en un momento preciso, es precisamente para empezar a servirle y para mostrar y glorificar su nombre. Entonces, es muy particular a mí, en lo particular, ¿verdad? Me visualizo en ese momento con David, ¿verdad? Porque Dios nos provee de herramientas, nos provee de inteligencia, nos provee de un discernimiento precisamente para que vayamos a encontrarlo y que las cosas que vayamos a hacer, las hagamos en su nombre. Seguramente vamos a tener la victoria juntamente con Él. Amén. Ok. Ahora sí, Hermano, Michelle, ¿me permite comentar? Adelante. Sí, hermano, nomás aquí porque se me vino a la mente, ¿verdad? Que la armadura de Dios que dice, ¿verdad? Ya en Efesios, entonces, pues podría decir que David no ocupaba una armadura física, sino la espiritual. Amén. Muy bien. A ver, ahora sí, Michelle, ya espero que ya te dejen hablar. A ver, ¿quieres hablar desde hace un rato, desde el libro, desde la clase anterior? No, o sea, con respecto a Saúl, esa indumentaria que le estaba asignando a David, pues no le iba a permitir que tuviera agilidad en el momento de derrotar a Goliat. Aunque él igual sabía de que, primero, él conocía quién era Dios. Segundo, tenía confianza plena en Dios, fe, como dice el hermano aquí. Y tercero, o sea, él lo que tenía era que accionar, porque sabía que Dios le iba a dar la victoria. Ok. Entonces, estamos de acuerdo que si David hubiese peleado con las armas de Saúl, hubiera perdido, ¿verdad? Sí. Amén. Entonces, ¿qué es lo que hermano? Sí. ¿Y saben qué es lo que aprendemos en estos dos versículos?
Que en nuestras Hermano. batallas, hermanos, que en nuestras batallas necesitamos luchar con nuestras propias armas, con nuestros propios elementos. No pedir prestadas las armas de otra persona, es decir, no tratar de ser como otra persona para pelear o para salir adelante de un problema. Dios te proveyó a ti de una personalidad. Dios te proveyó a ti de unas características. Esas son tus armas. Esas son tus armas que tú tienes que utilizar para vencer a tus gigantes. Porque como cristianos vamos a tener muchas luchas con muchos gigantes. Entonces, no pelees con armas que no son tuyas. Y en ese podríamos incluir que cuando nosotros vamos a compartir un mensaje, necesitamos trabajar en nuestro propio mensaje. Es muy fácil bajar una predicación de internet o pedir prestada de alguien, pero no vas a hablar tus palabras. Entonces no le vas a dar el énfasis que el que la escribió le gustaría dar o le gustaría empujar. Crea tus propias lecciones, crea tus propias historias, crea tus propios mensajes, tus propias clases, y van a ser de más ánimo, como si en lugar de tomarlas prestadas. Aquí vemos entonces que Dios quiere, porque Dios ya te ha proveído a ti tus propias armas. Bueno, Victorino. Y adelante, hermano. Sí, nada más para recargar lo que bien decía usted acerca de nuestras propias armas. Y es importante también, hermanos, tener en cuenta de que Saúl estaba luchando con sus propios pensamientos, estaba dando armas que él consideraba que eran correctas. O sea, en su conocimiento, Saúl estaba dando aquello que él pensaba que eran las armas correctas. Eso da a entender que Dios siempre nos va a dar el arma correcta para luchar contra el enemigo. Mientras puede pasar en la iglesia que digan, hazlo así, porque yo así lo hice, no es lo correcto, sino que siempre, basado en la escritura, es nosotros como tenemos que luchar si queremos vencer. Porque si queremos, ahora sí que hacerlo como lo hace otro hermano, como lo hizo otro hermano, como bien decía usted, entonces corremos el riesgo de perder la batalla. Exactamente. Y pues Dios te ha proveído para ti. Cuando digo a ti me refiero a todos ustedes, hermanos y hermanas, y me incluyo a mí, por supuesto, sí, nuestras propias armas. Cada uno de nosotros tiene armas eficaces, y porque todas ellas están afiladas a través de la palabra de Dios, que esa es nuestra fuente. Y empieza la batalla, hermanos. Sí, hermano. Lo que yo veo aquí que aprendemos es que pues realmente David, él sabía que Dios estaba con él. Amén. Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Exactamente. Entonces Saúl, pues él realmente, pues nomás, él desconfiaba porque realmente, pues él no sentía que Dios estaba con él. El miedo lo atemorizó y les cegó su entendimiento para que entienda que Dios estaba con ellos, pero ellos no entendieron eso. Exacto. Pero David tenía la confianza, por eso David los exhortó y les dijo que pues así como él peleó con esos osos y con los leones, también se iba a enfrentar con Goliat. Exactamente. Y por eso Saúl le dijo, no, pues ponte las armas, ponte esto. Y David sabía que no, esas cosas no eran buenas. ¿Por qué? Porque la confianza es con Dios, no las armas físicas, sino que debemos de dotarnos del poder de Dios para que nosotros podamos enfrentar todas las pruebas y las luchas que vienen en nuestras vidas, hermano, cada día. Amén. Solamente Dios nos puede ayudar cada momento, así como ayudó a David. Amén. Y recuerden, hermanos, que muchas veces el siguiente texto que vamos a aprender también nos va a traer otra enseñanza. Muchas veces, sí, el enemigo nos va a atacar de manera psicológica, primeramente y después directamente. Y vean cómo fue el ataque de Goliat. Versículo 42 dice, y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Y luego dijo el filisteo a David, ven a mí
y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Lo primero que quiso hacer este Goliat era amedrentar a David, atacarle psicológicamente para asustarlo. En otras circunstancias o cualquier otro hubiera caído ahí de miedo. Pero David tenía sus ojos puestos en Dios. No importa qué tan grande sea nuestro gigante, no importa cuál sea nuestro problema, nosotros necesitamos tener puestos los ojos en Jesús, como dice el Hebreos capítulo 12. Entonces David reaccionó y contestó de la misma manera. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Ahora David le presenta su arma máxima, que él va en el nombre de Dios y con el poder de Dios y con la certeza de que Jehová, dice, te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de los tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Imagínense, es un texto que leemos de manera muy fácil, pero imagínense la certeza con la cual David está hablando, la firmeza y la convicción que no da lugar a dudas, que está convencido de que Dios está con él. Cuando tenemos esa certeza y convicción de que Dios está con nosotros, mis hermanos, no habrá enemigo ni grande ni pequeño que nos derrote. Ok, entonces se da la batalla y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Dice, así venció David al filisteo con honda y piedra e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en mano. Y aquí el versículo 51 lo explica. Dice, entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. ¿Y qué ocurrió ahí? Les hago una pregunta. El más fuerte debilitó, el más fuerte venció al más débil. Sí. ¿Sí o no? Débil de tamaño, hermano. Sí. Pequeñito de tamaño, porque él mismo dijo que él iba en el nombre de Dios, o sea que Goliat no sabía qué tan grande era David. Lo vio físicamente como Saúl, pequeño, pero ahí no sabía. Ocurrió lo lógico. El más fuerte venció al más débil. ¿Estamos de acuerdo? Ah, sí, definitivamente, hermano. No sé si quepa esto, hermano. A ver. Dice 1 Corintios 1:27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Ok, Michelle, ¿qué quieres decir? O sea, el fuerte venció al más débil, pero, o sea, anteriormente el panorama que nos presentaban era que el más fuerte era Goliat por su apariencia. Pero en este caso, para todos ellos, el más débil era David por su apariencia, pero en realidad fue el que venció porque Dios estaba con él. Sí, en algún lugar, en algún momento, no recuerdo en qué iglesia, predicaba acerca de eso y dije, y como es lógico, el más fuerte venció al más débil. Y se rió, era una hermana, y dice, no, hermano, el más débil venció al más fuerte. Y dije, no,
¿sí? Nosotros necesitamos aprender a ver con los ojos espirituales. Vemos así, vemos que el más fuerte era David, sin importar su estatura. Y el más débil era Goliat. Entonces nosotros así necesitamos aprender a ver. Aunque David se presentaba ante los ojos de los hombres como el más débil, era el más fuerte delante de Dios. Y ustedes son mucho más fuertes de lo que se imaginan. Solamente porque Dios está con nosotros. Amén. Hermano, hay una historia, no sé si te acuerdas, en Segunda de Reyes, de Sennacherib contra el rey Ezequías, donde Sennacherib había blasfemado a nuestro Dios, y Ezequías pues nada más oró a nuestro Dios y fue el que le ayudó para derrotar a muchos hombres de guerra. Ok. Muy bien, entonces así acabó la batalla y David venció a Goliat, fue y se montó sobre él literalmente y le cortó la cabeza. ¿Ok? Y así fue como acabó la historia, porque los filisteos corrieron, pero el pueblo de Israel ahora sí, ya con toda la energía y la fuerza, ya destruyeron a los filisteos. ¿Ok? ¿Comentarios? Hermano. Sí. Sí, nada más creo que, bueno, como dice nuestro hermano, a ver si puede, si es viable ese texto en cuanto a lo que estamos viendo de David, y que pareciera que David era el más débil, pero en realidad era el más fuerte, como dice Corintios, capítulo 12, verso 9, cuando dice, y así me he dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Aparentemente, el físico de David era débil, pero en realidad era más grande que Goliat. Sí, imagínense. Pues, como nos ve Dios, definitivamente. Así es. Entonces, en esta clase, como dije, para mí es uno de los capítulos más de mis favoritos porque me anima mucho. Si yo estaba desanimado, me sentía poco delante de los hombres, ahora sé que Dios puede hacer de cada uno de ustedes grandes obras. ¿Ok? Amén. Y hermano, voy a pasar directamente al capítulo 18 y ya solamente voy a hacer algunas conclusiones porque David ahora va a conocer a un hombre llamado Jonatán. Y me gustaría leer ese texto. Sí, hermano Frank. Quería comentar referente, antes que pase, cómo nosotros podemos ser varones o cristianos fuertes, porque tenemos el Espíritu Santo en nosotros y Dios mora en nosotros. Pero tenemos también que ver cómo era Samuel, cómo era David en el principio. Vemos a este joven que era un joven que veía a Dios en todo su esplendor, cuando él estaba en el campo con las ovejas, en los cielos, como vemos en los salmos, cuando él habla de los salmos, él ve la grandeza de Dios. Y era un joven que estaba en adoración a Dios. Y esto lo hizo que él sea grande, que él sea fuerte a la hora de enfrentarse a Goliat. Porque si uno no busca al Señor y no adora al Señor como Él así lo desea, entonces nosotros somos débiles. Mira, eso hermano, quería comentar. Claro, qué buen punto comentaste. De ahí surge más comentarios y más explotación a este punto. Y estoy seguro que de esa clase ustedes ya podrían sacar unas 10 predicaciones en diferentes textos que acabamos de citar. David, sí, era el más pequeño de los hijos de Isaí. Era del que menos esperaba nada. Pero Dios ya había puesto sus ojos en él, tanto que lo mandó a prepararse. ¿Ustedes creen que fue una casualidad que se enfrentó a un león, que se enfrentó a un oso? ¿Creen que eso fue casualidad? Dios lo estaba preparando porque sabía lo que David iba a pasar más adelante.
Y desde arriba Dios está viendo el futuro de cada uno de ustedes. Dios está viendo lo que el mañana, el pasado mañana, el próximo año, los próximos 2 años. Dios está viendo su vida de ustedes y sabe lo que está por venir en su vida. Dios tiene planes para ustedes y los está preparando. Así como David estuvo en el desierto cuidando a sus ovejas, a las ovejas de su padre, no era otra cosa más que una preparación. ¿Ok? Entonces, ustedes, hermanos, están en este momento en los campos, están preparándose y Dios tiene grandes planes para ustedes. ¿Ok? ¿Me escuchan? Adelante, Elías. Bueno, en este capítulo hay mucho que decir. Por ejemplo, desde el versículo 8, dice, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Bueno, muchas veces nosotros, aquí Goliat les está hablando al pueblo de Israel, le está hablando al pueblo de Dios. Continuamente nosotros cada día nos levantamos y nos ponemos ahora sí que en línea de batalla. Sabemos que tenemos, dice Pedro, un enemigo que anda como león rugiente. Y Saúl pregunta, Goliat pregunta, ¿para qué te pones en batalla si no vas a pelear? Continuamente muchas veces nosotros como iglesia, como el pueblo de Dios, podemos ponernos como en línea de batalla y no estar dispuestos a pelear por intimidación del enemigo de diferentes maneras. Así como Goliat está intimidando al pueblo de Dios, el enemigo que tenemos nosotros intimida. Y podemos ponernos cada día a línea de batalla y ahora sí que salir a la batalla, pero no puede ser que yo no esté dispuesto a pelear esa batalla cada día. Dice Pablo, he peleado la buena batalla. Pero ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a pelear esa buena batalla cada día? Y lo que Dios nos ponga. Ahora sí que, porque recordemos que no vamos a ser tentados más allá de lo que podamos resistir. Y Dios siempre nos va a dar una salida. Porque más adelante dice que Goliat llevaba a su escudero ahí al frente. Y a veces nosotros no entendemos que tenemos el escudo de Dios, la protección de Dios, que va ahí delante de nosotros. Sí. Y así podría decir, pero antes de pasar a otro capítulo, bueno, de todo lo que se ha dicho, me gustaría que se reflexionara en eso. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a pelear la buena batalla cada día y ponernos en línea de batalla para lucharlo? Y saber que, no tenemos un enemigo de carne y sangre, sino son potestades, maldad, y más nosotros tenemos la protección de Dios. Pero aquí depende de nosotros creer, confiar, tener fe y salir al campo de batalla. Amén. Entonces, hermanos, tenemos que pelear nuestras batallas. Y voy a terminar en capítulo 18, solamente en un punto muy importante que necesito comentar con ustedes. Dice el versículo 1, 18:1. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no lo dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Ahí, hermano Vitorino. Sí, hermano. Un último, perdón. Adelante. Dice Romanos 1:16, el del Evangelio es poder de Dios. Amén. Así es, dice que no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación, dice el apóstol Pablo. ¿Ok? Ahora, aquí podemos ver por primera vez un ejemplo de un par de amigos que hicieron pacto. Fueron tan amigos, su amistad fue tan fuerte que hicieron pacto. Y la tradición enseña que hicieron un pacto de sangre.
El pacto de sangre significa que ellos cortaron la palma de su mano ambos y estrecharon sus palmas, sus sangres se unieron y entonces fueron amigos para toda la vida. Pero muchos he escuchado en alguna ocasión que mucha gente toma este texto de manera pero muy equivocada, erróneamente, cuando dice, mira, entonces aquí entre dos hombres sí pueden amarse, porque aquí vemos en la Biblia que Jonatán y David se amaban, pero el amor que muestra aquí era un amor fraternal que es un amor entre hermanos, no el amor de descomposición que muchos pretenden distorsionar este texto. Aquí podemos ver entonces que entre hermanos puede existir una gran amistad, ¿sí? Y debe existir una gran amistad. El Proverbios capítulo 17, versículo 17, ¿recuerdan qué dice ese texto? Hace muchos años. Sí, adelante. Un amigo es más que un hermano. Hace muchos años, cuando vivíamos en San Cristóbal de las Casas, yo creo que el hermano Elías recuerda esto, que yo mandé a hacer 5 playeras y con ese texto, Proverbios 17, y las repartí entre algunos hermanos, ¿sí? Y para recordarles justamente que en la iglesia sí puede haber amigos verdaderos. Y hace poco la vi y la tenía mi yerno Jorge, llamado yerno Jorge Abraham Ramos Llanos, con esa playera que yo le di hace aproximadamente unos 10 años. Y dije, tienes que regresarme esa playera, le dije. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Sí, Jonatán y David nos dan un ejemplo de que en la iglesia puede haber grandes amistades indestructibles, ¿sí? Pero no es de la manera que algunos incircuncisos, impíos, enseñan, ¿ok? Entonces, pues, hermanos, se nos ha ido el tiempo y es tarde y yo sigo todavía en coche, entonces estamos terminando. ¿Comentarios finales, hermanos? Debemos ser como David, hermano. En todos los sentidos. En todo sentido. Primeramente estar con Dios, ¿verdad? Amén. ¿Y recuerdan por qué David no pudo construir el templo? Porque era un hombre de guerra. Porque era un hombre de guerra. ¿Por qué? Porque justamente comenzó su carrera, digamos, delante de Dios, limpiando el ejército y fortaleciendo el ejército, pero matando a aquel incircunciso. Ok, pero sin embargo de su linaje vendría la simiente, que es una historia que ya sabemos. Ok, mis hermanos, pues esa es la clase de hoy. Espero les haya enseñado algo, recordado algo, porque tenemos pues muchas más, pero por lo pronto ya terminamos. ¿Sus comentarios finales? ¿Nadie? Muy bien. No sé si, es que yo entré tarde, hermano, hoy, van a disculpar por ello. No sé si comentarían referente a lo de Samuel cuando David le tocaba, por lo que tenía Saúl, diré, el espíritu maligno. No sé si comentaron referente a eso. El espíritu. Bueno. Bueno, yo... Cuando Saúl le tocaba el arpa. Solo fue el capítulo 17, hermano. Adelante. Pero ya. Era David que tocaba para Saúl, que tenía un espíritu maligno, ¿no, Samuel? Sí, David era que tocaba para Saúl, porque Saúl tenía un espíritu maligno. Bueno, básicamente vimos el... Eso lo vamos a ver en la clase. Ya. Hoy comenzamos. Y del 18, 1 al 5. Okay. No llegamos ahí. Ok. Ya, hermano. Bueno, pues muchas gracias. Que Dios les bendiga.
Hasta mañana. Aprendamos mucho de David, menos andar de ociosos. Muchas gracias. Bueno, esa es otra historia que ya mero vamos a ver. Gracias, hermano Victorino. Gracias, hermano. Feliz noche. Dios le bendiga, hermano. Bendiciones. Oración final. Gracias, hermano Victorino. Buenas noches. Pasen buenas noches. Hermanos, falta la oración final. Vamos a terminar con una oración y voy a pedirle a nuestro hermano Jesús, por favor, hermano Jesús Torres, diríjanos en oración. Claro que sí, hermanos. Vamos a orar, hermanos. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar a Dios. Padre bendito, gracias te damos en esta noche por este tiempo que hemos pasado aprendiendo de tu palabra, y gracias por la vida de nuestros hermanos que nos enseñan y que ellos comparten lo que tú les has enseñado. Gracias por este instituto, gracias por la vida de cada uno de los que hacen el esfuerzo y para que estemos nosotros aquí, Señor, presentes, también aprendiendo de ti. Padre, queremos que tu Espíritu Santo nos ayude a entender y nos ayude más que nada a hacer y a vivir conforme a tu voluntad. Padre, gracias en esta noche. Una vez más te damos en el nombre de Cristo